Una de las iglesias que mi padre, que es pastor, pastoreó en Brasil, era hecha de madera y ya era muy vieja. Y me acuerdo que entonces los hermanos han decidido que había que hacer algo, ¿no? Y han contactado con una constructora porque la iglesia tenía un terreno muy grande. Entonces aprovecharon y la constructora construía un edificio con pisos y en lugar de eso construía una nueva iglesia y no cobraba nada a la iglesia, ¿no? A los hermanos. Y eso fue lo que hicieron, construyeron un edificio y construyeron un nuevo templo, un templo muy bonito. La ciudad se llama Gramado y es una ciudad típica alemana. Entonces, si fuisteis a Alemania, es como si tuviera ido a Gramado, porque es muy parecido, ¿no? Yo mismo, cuando estuve en Alemania en 2002, no me falla la memoria, no fue en 2000, disse a Sandra, ¿no? Mira, esto parece de mi tierra, porque es muy parecido las casas y la forma como se construye todo, ¿no? Y la iglesia quedó muy bonita. Pero eso no es lo que ocurrió en Judea. Judea ocurrió todo lo contrario. Dice que el rey Ciro dio la oportunidad para el pueblo de regresar a Jerusalén, y no solo regresar a Jerusalén, sino de reconstruir el templo que estaba destruido, que Nabucodonosor lo destruyó. Además, dice también en el libro de Esdras que el rey Ciro también mandó devolver todos los utensilios, cucharas, platos y todo lo demás que se utilizaba en el templo que Nabucodonosor usurpó en el tiempo de la invasión. Pero hermanos, ¿qué pasó en realidad? Tuvieron todas esas oportunidades, todas esas ventajas, pero ¿qué pasó en realidad? Que el pueblo se desligó, se desatendió el templo y el templo siguió en ruinas. Y es por eso que Dios manda dos profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, para despertar el pueblo, para ver si el pueblo reaccionaba, ¿no? Y dice justamente lo que leo la hermana, que el pueblo, mientras vivía en casas apestosadas, el Señor tiene su casa desierta, abandonada. Tenemos que recordar que en aquella época, en aquel tiempo, el templo de Dios era más que un edificio, porque era allí donde Dios manifestaba su presencia delante del pueblo. ¿Vale? Entonces, hoy, obviamente nosotros tenemos esto, pero nosotros no llamamos esto templo, ¿no? Porque esto es un local de culto, pero no es el templo. Aquí no es donde Dios manifiesta su presencia en un sentido literal, ¿no? Realmente hoy Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está aquí con nosotros porque nos hemos reunido en su nombre para adorarle, para escuchar su palabra. Pero durante la semana que este local está cerrado, es un local, ¿no? Pero en aquella época el templo de Dios era muy importante por eso, porque era donde Dios llenaba su presencia para estar cerca del pueblo de Israel. Nosotros hoy en día tenemos al Espíritu Santo, necesitamos entonces tener un lugar físico, ¿no? Y el Espíritu Santo, gracias a Dios, está con nosotros en todo lugar a donde estemos, ¿no? A donde vayamos. Bueno, pero ¿qué pasa allí? El pueblo de Dios estaba poniendo sus intereses personales por encima de lo que Dios deseaba, por encima del deseo de Dios. Su corazón, el corazón del pueblo, estaba buscando satisfacción, hermanos, en otras cosas. Y ese era el problema. Estaban buscando satisfacción en otras cosas.
Alguien dice que nuestra santificación es progresiva, ¿no? Que nosotros vamos de paso en paso subiendo hasta llegar a la perfección que está en Cristo Jesús, ¿no? Que aún, como dice Pablo, no lo hemos alcanzado, pero vamos en ese progreso, ¿no? Es como decir que estamos reduciendo la brecha que hay entre nuestra teología y nuestra vida práctica, ¿no? Tenemos que disminuir esa brecha, lo que practicamos y lo que creemos, ¿no? Sería muy espiritual de mi parte decir que yo, teniendo a Dios en mi vida, no necesito nada más, ¿no? Que si yo tengo a Dios, todo lo demás es vano, es vanidad, como dice el predicador en Eclesiastés. Pero vamos a ser honestos, muchas de nuestras preocupaciones están puestas en este mundo, están puestas en las cosas materiales, que vestimos, que comemos, que bebemos, ¿no? Cosas que queremos tener y no tenemos. Hay gente que a lo mejor le desearía ganar la lotería, pero no la gana. Pero bueno, son cosas que ponemos la vista en este mundo, ¿no? Y la deseamos. Tenemos a Dios, esto es cierto, como cristianos tenemos a Dios en nuestro lado. Y esto debería bastar. Pero en el fondo de nuestros corazones, hermanos, pensamos que Él no es lo suficiente, que necesitamos más cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura materialista. Y eso, que queremos o no, nos impacta. Nos influencia. En lo más profundo de nuestro ser, esta cultura marcadamente materialista nos influencia. Y es por eso que tenemos que mantenernos en guardia siempre. ¿Por qué? Porque podemos ser fácilmente atrapados por la idolatría. ¿Vale? La idolatría no es otra cosa que hacer o buscar nuestros deseos, nuestra satisfacción, buscar nuestra plenitud, buscar nuestra seguridad en cosas creadas en vez del Creador. Yo hago una pregunta. ¿Nunca has cometido un pecado? Yo sí he cometido pecados, hermanos. Por eso que el apóstol Juan termina su primera epístola con la frase: hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. ¿Qué significa guardarnos de los ídolos? Eso implica, hermanos, que tenemos que hacer algo. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar conscientes para podernos guardarnos de la idolatría. Jesús una vez dijo que si este ojo me hace pecar, ¿qué tengo que hacer con él? Arrancarlo, ¿no? Quitarlo de mí. O ese brazo, si me hace pecar, pues arráncalo, ¿no? Bueno, lo que el Señor quiere decir aquí es que si hay algo en nuestra vida que nos hace pecar, la debemos de quitar de nuestra vida. Y eso era lo que el pueblo se había olvidado en el tiempo de Ageo. Por eso el profeta aparece con las palabras del Señor para despertar el pueblo, para llevar el pueblo a una reflexión. Y muchas veces, quizá una predicación, la palabra de un hermano, nos hace la lectura de la palabra en sí misma, ¿no? Nos hace eso, despertar, reflexionar: uy, estoy haciendo algo malo, ¿no? Tengo que redireccionar mi vida porque estoy desviándome de lo que es el camino del Señor, ¿no? Y eso, nosotros ahora ya no tenemos profetas como Ageo, pero tenemos la palabra del Señor, tenemos las predicaciones, tenemos hermanos que nos hacen
caer en esa reflexión, ¿no? Dios, hermanos, hace un llamado al pueblo, un llamado para reconsiderar, como dice el versículo 5 y 7, que dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y en el versículo 7 vuelve a insistir: meditad sobre vuestros caminos. El Señor está llamando la atención del pueblo, nos está llamando nuestra atención, y no hace solo una vez, hace 2 veces. Dios quiere que el pueblo, hermanos, ponga en su corazón la verdadera prioridad. ¿Cuál es la verdadera prioridad? Pues seguir los caminos del Señor. El Señor quiere que nosotros pongamos todas nuestras facultades, quiere que pongamos toda nuestra motivación, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones, hermanos, para examinar cuidadosamente cómo estamos viviendo. Tenemos que tener claro cuál es la motivación de nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos hace respirar? Así que es importante que tengamos un tiempo en nuestras vidas para reflexionar, para pensar y para escuchar a Dios, escuchar ese llamado del Señor. Mire qué curioso que el Señor aquí en Ageo se identifica como el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. Lo repite 16 veces, solo en el libro de Ageo. Y Ageo es un libro chiquitito, tiene 38 versículos. Y 16 veces el Señor está diciendo: yo soy el Señor de los ejércitos. ¿Qué quiere decir con eso? Que Él es el Rey de los reyes, que Él es el Señor de los señores, que Él es el que está hablando, el Todopoderoso. Por eso tenemos que detenernos y ponernos nuestra atención en sus palabras. Hay una insistencia, hermanos, en todo el capítulo 1 de Ageo. No sé si vosotros se dieron cuenta de que Dios está llamando a recapacitar. Cada vez, hermanos, que venimos a la iglesia y que escuchamos la palabra de Dios, ella explicada y aplicada fielmente. Dios es que está hablando a nosotros. Y dice en tiempos de Ageo, Dios al pueblo, que él estaba extraviado y que necesitaba parar para pensar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que tengamos un activismo reflexivo, no irreflexivo, sino reflexivo. Dios quiere, no solo quiere que aquellos hombres y mujeres, sino también quiere que hoy en día nosotros examinemos nuestros corazones y lleguemos a la raíz del problema. ¿Qué está pasando con mi vida hoy en día? ¿Qué es lo que me está haciendo desviar del camino del Señor? ¿Y por qué tenemos que pensar? ¿Por qué tenemos que ser reflexivos? En primer lugar, hermanos, porque debemos de poner orden en nuestras prioridades. Yo pregunto, ¿están en orden nuestras prioridades? El pueblo judío, como hemos leído, no tenía muy claro sus prioridades. Tenían sus casas artesonadas, mientras la casa de Dios estaba en ruinas. Y no fue por falta de recursos, no fue por falta de tiempo, fue por falta de interés. Fue por falta de interés. Hermanos, la presencia de Dios y su gloria se manifestaba en el templo, pero dejó de ser importante para el pueblo judío. Estaban más preocupados con su comodidad,
estaba más preocupado con los lujos de sus casas que poner la presencia, la gloria de Dios en sus vidas en primer lugar. Hermanos, la verdadera transformación empieza en nuestra cabeza, empieza en nuestras mentes, en nuestras convicciones. Ahí está la diferencia de manipulación y persuasión. Hoy en día hay muchos predicadores, lo podemos encontrar en internet, en YouTube, que manipulan a las masas, manipulan a la gente con la palabra de Dios, utilizan la palabra de Dios para manipular, para que las personas hagan lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Pero yo doy gracias a Dios porque conozco a los que vienen aquí, que esta iglesia tiene predicadores que utilizan la persuasión, que persuaden a través de la palabra de Dios a que nosotros busquemos a Dios a través de la enseñanza de la palabra. Y esto es maravilloso, porque somos llamados, hermanos, a ser transformados y a ser transformadores, transformar este mundo, esa sociedad. Y para que eso sea posible, hermanos, tenemos que siempre detenernos a examinar nuestras vidas bajo la palabra de Dios. Esto es importante. Yo recuerdo una vez que Gabriel, mi hijo mayor, recibió un regalo. Era un regalo electrónico, pero la caja decía, no viene las pilas, no acompaña pilas. Entonces estaba en la casa de mis suegros y mis suegros tampoco tenían pilas. Así que el juguete no servía para nada, porque sin pilas no funcionaba. Era un juguete sin utilidad. Qué decepción del niño, ¿no? Porque no podía hacer nada con el juguete. Tenía que esperar a llegar en casa para poder poner las pilas y jugarlo. Hermanos, os digo una cosa. Este mundo viene sin pilas también. Este mundo viene sin pilas. ¿Qué quiero decir con eso? Que no funcionan sin Dios. Que no funcionan sin Dios. Necesitamos a Dios, hermanos, y a su palabra para que este mundo funcione. Él es el creador. Él es que pone todo en marcha. Todo. Los judíos tenían las cosas esenciales de su vida. Tenían lo que comer, tenían lo que vestir, tenían lo que beber. Cosas que Jesús mismo menciona en el capítulo 6 de Mateo, ¿no? No os afanéis en esa vida. Los judíos tenían todo eso. Tenían casas cómodas. Vivían en casas lujosas. Pero ninguno de estos bienes, ninguno de estos lujos llenaban sus corazones. Si relegamos a Dios a un segundo plano, no importa lo mucho que yo tenga, no importa si yo gane mañana la lotería, no importa lo que yo acumule, voy a seguir siendo pobre en espíritu, si no tengo a Dios a mi lado. Y esto era lo que pasó con los israelitas. Habían olvidado, hermanos, que la tierra prometida era bendita, no por la leche y la miel, sino porque Dios estaba con ellos allí, en aquella tierra. Este lugar no es bendito porque venimos aquí todos los domingos. Es bendito porque Dios está aquí con nosotros esta mañana. Y eso es lo que tenemos que recordar, la presencia de Dios en nuestras vidas. Esta es, hermanos, la mayor de las bendiciones. Y es por eso que Dios llama a que tengamos a poner lo primero. Jesús dice en Mateo 6 también, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
Así que tenemos que volver, hermanos, si nos hemos apartado, tenemos que volver a disfrutar de la bendita bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, tenemos que tener eso en cuenta. No debemos actuar sin antes reflexionar, pero tampoco debemos tener una vida contemplativa. Estoy meditando, no me molestéis. No es eso, ¿vale? Tenemos que hacer algo también, tenemos que ponernos en acción. Alguien dijo una vez que la acción sin reflexión es imprudente, pero la reflexión sin acción es estéril. Tenemos que examinar nuestras vidas, pero no podemos quedarnos solo en eso. Tenemos también que actuar. Y es lo que está diciendo el pueblo, Dios al pueblo: subid al monte, buscar madera y reconstruir mi casa, por favor, ya está bien. Miren, hermanos, otra vez cuál es la motivación. Yo me voy a agradar de esta casa por lo que esa casa representa y yo sea glorificado, dice el Señor. ¿Queréis motivación mayor que esa? Que el Señor va a estar en medio de nosotros. Hermanos, busquen primero el reino de Dios, busquen primero su gloria. Lo demás es añadidura, el Señor mismo nos va a añadir. Pero dice el Señor: si vosotros ponen mis intereses por encima de vuestros intereses, al final, entonces entenderéis y experimentaréis verdadera satisfacción. ¿Queréis sentir una vida satisfecha? Poner las cosas de Dios primero. Poner a Dios en primer lugar. Y vais a tener una vida satisfecha. Ahora, una cosa, hermanos. La presencia de Dios en una iglesia no depende del grande que sea el edificio. Por eso podéis estar tranquilos. Ya sé, porque aquí tenemos un espacio chiquitito, pero eso no significa que Dios va a estar aquí en grande o en pequeño cantidad. No, Dios va a estar en su entera plenitud. No importa que tengamos eso lo dice en mi iglesia, no importa que tengamos una alabanza como la de las iglesias norteamericanas, ahí con banda, con guitarra, con batería, no importa eso. Importa que cuando cantemos, tengamos el corazón lleno de gozo por alabar a nuestro Señor. No depende si nosotros vamos a tener un culto como esas megas iglesias, ¿no? Con toda esa parafernalia, transmitiendo a todo el mundo por la televisión, por YouTube, no. Lo que importa, hermanos, es lo ordinario. Y lo ordinario en las manos del Señor se va a convertir, hermanos, en algo imponente. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Él está aquí, hermanos. Amén. Hermanos y hermanas, no olviden de que esta es la casa de Dios. Y dice Pablo que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad, es lo que somos. Tengamos claro que el edificio no es el templo. Este lugar no fue construido para ser una iglesia. Seguramente tenía otros propósitos al arquitecto cuando lo construyó. Pero hoy estamos aquí como iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha puesto en nuestros corazones venir a reunirnos aquí. El Señor escogió este lugar para que habite aquí su memoria, su nombre. El salmista dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Pero bueno, vuelvo a insistir, esto no era lo que estaba ocurriendo en tiempos de Ageo, era justamente lo contrario. Ellos estaban en la tierra prometida, ellos estaban en la tierra de bendición, pero estaban experimentando todos los tipos de maldición, como dice el versículo 9. Deuteronomio 28 dice justamente eso, que el pueblo, si el pueblo es desobediente, la bendición se convertirá en maldición, y los cielos sobre sus cabezas se convertirán en bronce y la tierra en hierro. De los cielos descenderá polvo y ceniza hasta que perezcas. Y eso era lo que estaba sufriendo el pueblo, ¿no? Coméis y no saciéis, bebéis y no sentís satisfechos, el jornal recibe en saco roto. ¿Por qué? Porque no estaban siendo bendecidos. Parecen duras esas palabras, ¿no? Que el Señor, si nosotros nos apartemos de Él, si nosotros somos desobedientes, nos va a caer maldición sobre nosotros, ¿no? Pero tenemos que encontrar aquí en esas palabras de Deuteronomio 28 la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es que justamente ni vosotros ni yo nos apartemos de la palabra de Dios. No cometemos el error de divorciarnos de esta bendición. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a aplicar todo eso en términos concretos para nuestra vida aquí y ahora, ¿no? Nosotros no estamos en tiempo de Ageo, el 520 a.C. No tenemos que subir a ningún monte para buscar madera, gracias a Dios, porque Pero, ¿cómo podemos aplicar esto? Y la respuesta es nuestra propia comunión con Dios. Dios, hermanos, nos ha provisto de medios. Tenemos hoy medios a través de los cuales podemos tener comunión con Él. Tenemos su palabra, tenemos la oración, tenemos la iglesia, congregarnos aquí juntos, como hermanos unidos, como dice el salmista en Salmo 133, ¿no? En armonía. El Señor nos ha dado su cena para recordar ese maravilloso sacrificio que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Mis hermanos, el asunto no es, bueno, yo leo la Biblia en casa de vez en cuando, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo oro, yo participo de la cena, pero lo hago así, mecánicamente, autómata. No, la idea no es esa, hermanos. La idea es que yo me deleite, me goce en hacer esas cosas. Me deleite en participar de la cena del Señor. Me deleite en despertar a las 9 de la mañana para venir aquí a la iglesia. Y mira que aquí nos levantamos, no hace falta levantar tan tempranito porque el culto empieza a las 11, pero hay iglesias que el culto empieza a las 8:30. Ahí tiene que levantarse mucho más temprano. Yo me acuerdo que mi padre, sus iglesias, el culto empezaba a las 8:30 y mi madre estaba ahí nos despertando, despertar, venga, hay que ir a la iglesia. Pero lo importante es que nos deleitamos con eso. Si no hay deleite, si no hay gozo en hacer esas cosas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que haber deleite, hay que tener ese placer de conocer más al Señor. Y lo mismo podemos decir de la obediencia. No significa cumplir, no, yo cumplo con todo. No, significa que yo
tengo que obedecer a Dios. Que yo tengo que buscar agradar a Dios en todo lo que hago. Como cristianos, tenemos que querer, desear agradar a Dios en todo lo que hacemos. Colosenses 3, Pablo afirma que todo lo que tengo que hacer con el corazón, no por obligación. Así lo que haga, sea siempre para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque tal como Él me ama, yo también amo a Dios. Y este es el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios por encima de todas las cosas. Hermanos, nuestra comunión con Dios tiene que ser 24 horas del día, 7 días de la semana, no solo el domingo. Tenemos que tener una comunión íntegra con Dios. Y todo tenemos que estar agradecidos. Por ejemplo, el tema del aparcamiento, ¿no? Aquí es difícil aparcar. Nosotros siempre cuando venimos, vamos ahí bajando esa calle que está aquí, no sé el nombre, vamos bajando y vamos buscando ya algún huecocito para poder aparcar. Y cuando aparcamos, ¿qué hacemos? Ahí hemos aparcado, bien. No, decimos, gracias Señor por ese huecocito que tú nos das. Y todo lo que hacemos, yo trabajo como cartero y muchas veces tengo que entrar en un edificio para echar las cartas y es difícil porque hay gente que dice no te abro la puerta y tú dices perdón, ¿y cómo quieres que haga mi trabajo? Pero cuando abren la puerta o encuentro la puerta abierta, yo digo al Señor, gracias Señor por encontrar esa puerta abierta porque alguien me ha abierto la puerta. Tenemos que ser agradecidos en todo, hermano. Es lo que Dios desea de nosotros, que seamos agradecidos. Él le dice en 1 Tesalonicenses 5, ¿no? Que seamos agradecidos siempre porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, recordar. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso es lo que tenemos que estar siempre haciendo, agradeciendo, siendo agradecidos por las bendiciones que recibimos del Señor. Bueno, pero regresemos a Ageo otra vez. Tenemos que recordar que el templo en Ageo era un anticipo del verdadero templo, ¿no? ¿Quién es el verdadero templo? Jesús, ¿no? Jesús es el verdadero templo. Él dice allí a los fariseos que en 3 días Él volvería a reconstruir el templo, ¿no? No estaba hablando del edificio, sino estaba hablando de su cuerpo. Él es el verdadero templo. Y Él es el punto de contacto entre nosotros y Dios. Porque si no fuera por Él, nosotros hoy no estábamos reconciliados con Dios. Pero por medio de Jesús, hoy estamos reconciliados con Dios. Y por eso, porque estamos en Él, ¿qué pasa? Que nosotros también somos templo de Dios. Y eso es algo que no podemos olvidar. Somos templo de Dios. Y por lo tanto tenemos que cuidar de este templo. Es lo que nos pide el Señor, que cuidemos de este templo. No solo físicamente, ¿no? Ir al gimnasio y ponerse cachas, ¿no? Sino también espiritualmente. Meditar en la palabra del Señor, estar en una vida de oración, acercándonos a Él. Hermanos, somos como piedras vivas edificadas en la casa espiritual del Señor. Somos, como dice Pedro, sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos el templo del nuevo pacto. Ahora, ¿estamos siendo como los israelitas en templos de Ageo? ¿Nos estamos desatendiendo este templo? ¿O estamos cuidando del templo que el Señor nos ha dado? Y esta es la misión de la iglesia, hermanos. La misión de la iglesia es formar una comunidad de discípulos que hacen discípulos hablando la palabra en dependencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos unos de los otros. Somos una iglesia pequeñita, por lo tanto, no sería difícil cuidarnos unos de los otros, ¿no? Lo que hace la hermana aquí orando por aquellos que necesitan la oración, enfermos, que están con dificultades, con problemas, ¿no? Esto es importante, que nosotros tengamos esa preocupación por los demás, ¿no? Y no hay que hacer algo extraordinario. No hay que hacer algo extraordinario. Simplemente bendecir a aquellos que necesitan. A bendecir y ser bendecido también. A través de la oración, a través de la ayuda mutua. Para eso tenemos dones. Y recuerdo los dones en esta aplicación. Para eso tenemos los dones. Dios nos ha dado dones porque somos un cuerpo, pero no somos todos un dedo, porque si fuéramos todos un dedo, no seríamos un cuerpo, seríamos un dedo. Pero cada uno es parte del cuerpo. Cada uno es un dedo, el gordo, el finito. No me acuerdo los nombres de los dedos, pero bueno, cada uno es un dedo, un brazo, una pierna, porque tenemos dones. Dios, el Espíritu, a través del Espíritu Santo nos ha dado dones. Y esos dones tenemos que poner justamente para la edificación de la iglesia, para el bienestar de los demás. No es para mi propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Pedro dice en su primera epístola que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, no los pastores, no los predicadores, no los diáconos, sino que cada uno, cada miembro de la iglesia tiene que poner en práctica sus dones. Y la pregunta que hago para finalizar es: ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Y deberíamos responder como dice el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Que así sea, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esa palabra maravillosa que tú nos das en Ageo, Señor, que nos recuerda que tenemos que poner a ti en primer lugar en nuestras vidas. Tú tienes que estar siempre, Señor, siendo la prioridad de nuestra vida. Gracias te damos porque tú nos has puesto, Señor, en primer lugar, porque para ti somos tus hijos, Señor, y somos tus hijos amados. Somos las niñas de tus ojos, Señor. Y por eso te amamos también, porque tú nos amó primero. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que ese amor no se vaya, Señor. Ese amor no marchite, sino que tengamos siempre contigo a nuestro lado. Que tengamos siempre en nuestros corazones ese deseo de adorarte, de alabarte, de tenerte, Señor, de hacer tu voluntad, de sermos obedientes a ti, Señor. Gracias te damos y ayúdanos a ponernos nuestros dones en servicio de la iglesia, Señor, tal como tú nos has mandado. En nombre de Jesús. Amén.